Buenos días. Retomamos nuestro seminario sobre integridad y contratación pública. A mí también, como moderador de la mesa y director de la cátedra de Gobierno, me gustaría agradecer la notable labor de Javier Miranzo como director de este ciclo de conferencia, por supuesto de José Antonio Moreno, y bueno, pues la oportunidad de estar aquí, de participar en el seminario, en el cual estoy aprendiendo muchísimo. Esta mesa, en cierta medida continuidad con la anterior, se va a centrar en la normativa de protección del denunciante y su incidencia en la contratación pública. Tenemos a tres expertos reconocidos, además con una doble faceta, la faceta académica, pero también la faceta práctica del interior de la administración, por tanto académico y profesional, lo cual yo creo que enriquece mucho más. Como pueden ver en el programa, en primer lugar aparece la profesora Andrea Garrido, que es profesora contratada doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, aunque sus inicios, que conozco bien, fueron por otros derroteros, la gestión de los servicios públicos, tuve el honor de formar parte del tribunal de su tesis doctoral. En los últimos años se ha especializado en todo lo relativo a conflictos de interés, compliance, y por tanto, bueno, pues de esto va a hablar hoy. En segundo lugar, el profesor Óscar Capdeferro, que él es profesor agregado de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona. También he tenido ocasión de compartir con él en Oxford, una estancia de investigación hace ya algunos años, y él, pues desde los inicios de su carrera académica, viene trabajando el tema de la lucha contra la corrupción, en el ámbito de contratación pública, con un perfil interesante en cuanto al uso de los medios electrónicos y particularmente de inteligencia artificial, aunque hoy no va a hablar exactamente no va a hablar de esto. Y en tercer lugar tenemos a Ramón Bonilla, que forma parte de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es miembro del cuerpo jurídico de la Administración Regional y con quien también he tenido ocasión de compartir como alumno nuestro, que es del curso de especialización de formación, curso de formación permanente de especialización en Gobierno Abierto, y también con distintas conversaciones que vamos teniendo en espacios en los que hemos coincidido. Y bueno, pues es el responsable o quien está detrás del canal interno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hablando entre nosotros sobre el posible enfoque de la mesa, veíamos que podía ser oportuno ir de lo general a lo concreto. Por tanto, vamos a invertir el orden que aparece en el programa y, en primer lugar, va a tener la palabra precisamente Ramón, porque él se va a centrar en algunas cuestiones problemáticas sobre el sistema interno a nivel de tipificación de infracciones, de posición del sistema ante una denuncia, en definitiva, cuestiones muy prácticas que se están planteando en estos momentos, dada la novedad y la inexistencia de criterios interpretativos y de pautas jurisprudenciales o aplicativas en relación con la normativa, y por tanto va a ser él quien va a abrir fuego, nunca mejor dicho, yo creo, planteando y compartiendo tanto las dudas que se están suscitando en la práctica como las soluciones posibles que se podrían abordar. En segundo lugar, intervendrá Andrea, que va a hablar del conflicto de intereses en el ámbito de la contratación pública desde la perspectiva del denunciante. Y, por último, Óscar, que de alguna manera, lo digo así sencillamente, va a plantear una enmienda a la totalidad poniendo en duda la efectividad del sistema tal y como está configurado. Este es el objetivo de la mesa, ¿no? Que sea una mesa pues con una visión crítica, propositiva, donde se identifiquen problemas concretos y se apunten algunas posibles soluciones. Cada uno de los intervinientes cuenta con un tiempo de 15 minutos, ya saben que lo voy a controlar escrupulosamente, y el objetivo sería, a la medida de lo posible, siempre que el director lo permita, pues que pueda haber un pelín de coloquio, si vemos que vamos en horario, y si no, pues siempre tendremos la ocasión de seguir una vez finalizada la actividad. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación a participar, y Ramón, tienes la palabra. Muchas gracias, Isa, por las palabras. Buenos días a todos. También, antes de empezar, me gustaría mostrar mi gratitud y responsabilidad por partes iguales con mi director, Julio, y con el jefe de área, Cayetano, que es el responsable del sistema interno de la Junta, porque han confiado en mí para participar en esta mesa. Bien, en nuestra gestión diaria del sistema interno de información de la Junta, nosotros buscamos pues, ayuda de la doctrina, de la jurisprudencia. Y yo, que soy un gran fan de las series y películas de la mafia, la tesis doctoral de José Alberto Magariños empieza su tesis con una frase de la película Goodfellas, uno de los nuestros, que yo creo que puede venir bien para una introducción, que es: hoy has aprendido dos cosas muy importantes. No traiciones a un amigo y no te vayas nunca de la lengua. Porque claro, el término chivato es un término muy peyorativo, muy discriminatorio.
suele suscitar desconfianza, porque todos conocemos a alguna persona que si quieres que se sepa algo, le dice, esto es un secreto y no se lo digas a nadie, lo va a saber todo el mundo. Bien, por eso yo creo que también la Ley 2/2023 adopta más bien una figura de informante, denunciante, pero sobre todo informante, o whistleblower, que yo que no sé inglés, todo parece más profesional en inglés los términos, pero claro, aquí lo que se trata, esta figura del informante, es proteger un interés público en no consentir y además que con una aceptación prolongada de unas actuaciones, de malas prácticas, que como ha dicho anteriormente Belén, se institucionalicen en la administración pública, puedan conllevar la comisión de infracciones administrativas graves o muy graves o incluso peor delitos. Por ello, yo creo que podemos afirmar que esta figura del informante denunciante que se ha creado con la Ley 2/2023 de 20 de febrero puede configurarse como un mecanismo eficaz de integridad. Por tanto, en definitiva, si consideramos en nuestra administración interna que ser una persona íntegra es hacer lo correcto cuando nadie nos ve, el hecho de que para evitar una tentación de realizar una mala práctica que incluso se haya institucionalizado porque se haya ya configurado en nuestro foro interno de actuación, que pueda conllevar una infracción administrativa, el hecho de que cuando vayas a meter la mano o a hacer algo que pueda conllevar una sanción, digas, cuidado, que puede haber alguien de mi alrededor que me puede denunciar de forma anónima. Tanto, yo creo que puede operar como un buen mecanismo de prevención y, como a mí me gusta llamarlo, crear una cultura de buena administración. Luego, hace poco se ha aprobado el 5º Plan de Gobierno Abierto, que en el compromiso tercero de integridad y rendición de cuentas se hace mención a una nueva plataforma de contratación del sector público que facilite y ayude a los sistemas internos de información a poder detectar patrones de posibles fraudes. Esto lo menciono aquí en la introducción porque luego más adelante me referiré a ello. Antes de entrar en la materia de la ley, debido al tiempo, únicamente voy a mencionar la normativa autonómica que tenemos que regula el sistema interno, que es la Orden 202/2024 del 29 de noviembre, configura y habilita el sistema interno de información de la Administración de la Junta. Y luego tenemos 2 resoluciones de 5 de diciembre de 2024 de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación que regulan un procedimiento de gestión interna y otro la estrategia. En cuanto a su ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de nuestro sistema interno, básicamente es hacer una remisión a la Ley de 2023 porque se reúne el mismo ámbito objetivo de aplicación y el ámbito subjetivo es cualquier empleado público o cargo público o asimilado de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bien, pues ahora con las críticas que voy a hacer que se nos plantean en nuestro sistema diario, estas críticas yo me gusta advertir de que las hago desde un punto de vista constructivo porque, como he mencionado, yo creo que los sistemas internos de información pueden operar como mecanismos eficaces de prevención de infracciones administrativas. Bien, cuando nos llega una información o denuncia sobre un contrato de que puede acarrear una infracción administrativa grave o muy grave, que es el ámbito objetivo, ya se nos plantea el primer problema, porque la ley de contratos reúne causas de anulabilidad, causas de nulidad y prohibiciones de contratar. No establece una tipificación de infracciones administrativas leves, graves o muy graves. Ahí ya tenemos el primer problema. También se hace mención a las materias enunciadas en el anexo de la Directiva 2019-1937, que además te dice, en el inciso final, con independencia de su calificación por el ordenamiento interno. ¿A qué se refiere con calificación? Claro, esas materias enumeradas en el anexo de la directiva están la Directiva 2014-23 y la 24, que son por las que se han traspuesto a través de la Ley 9/2017 de contratos. Pero claro, esa calificación por el ordenamiento interno se refiere a infracciones administrativas, porque el artículo 18 de la ley y el 20, en las resoluciones de inadmisión en la fase de análisis preliminar o en la de la resolución tras una instrucción por la Autoridad Independiente de Protección al Informante, se puede inadmitir cuando no constituya y además lo dice literal, una infracción de las del ámbito objetivo de esta ley. Tanto, ahí ya la primera duda que se nos plantea. Entonces, claro, a nosotros lo único que podemos es encuadrarlo en una materia del anexo de la directiva en vez de por una infracción administrativa que vuelvo a decir, creo que no tenemos en nuestra normativa interna una tipificación de un régimen sancionador en materia de contratación pública. Por tanto,
¿Podríamos incurrir en una vulneración del principio de legalidad y tipicidad a la hora de encuadrar una causa de nulidad o anulabilidad como un régimen sancionador? Y así a bote pronto se me ocurre que podemos incurrir en una analogía inmalambarte. Ese es como primer problema. El segundo problema que se nos plantea a veces es lo que yo me ha gustado llamarle como la paradoja de la transparencia. ¿Por qué digo la paradoja de la transparencia? Porque a nosotros, de forma curiosa, la transparencia puede ser hasta incluso contraproducente. ¿Por qué digo esto? La naturaleza jurídica que tienen nuestras actuaciones del sistema interno, por lo que ya se ha pronunciado algo de jurisprudencia menor y sobre todo la doctrina, tienen naturaleza de actuaciones previas del artículo 55 de la Ley 39 de 2015. Bien, pues en base a este artículo, lo primero que hacemos cuando nos llega una información sobre un contrato es, vamos a consultar la plataforma, vamos a ver el plazo, vamos al contrato y vemos que está toda la documentación. Si está toda la documentación, por ejemplo, te dicen, es que se ha negociado un procedimiento de contratación sin publicidad cuando debería haberse licitado con negociación. Claro, nosotros estamos en fase de instrucción, vemos la memoria justificativa y nosotros, como actuaciones previas, podemos entrar a valorar el fondo de esa memoria justificativa por un técnico cualificado de ese servicio de contratación. Otra cosa distinta es que a lo mejor no tenga toda la documentación publicada en el plazo. Ahí puedes decir, ¿por qué no tiene todo publicado en el plazo? ¿Es que está ocultando algo? Por eso, a nosotros, el hecho de que se publique todo puede incluso ser hasta paradójico que la transparencia, en este caso, en nuestra actuación preliminar, pueda ser hasta contraproducente. Y luego es más, si a la vista de todo ese expediente y esa denuncia planteada, nosotros podemos valorar si puede incurrir en una causa de nulidad o anulabilidad cuando ya he mencionado anteriormente que no hay un régimen sancionador. Claro, he mencionado antes el plan de gobierno abierto que se ha aprobado recientemente. En el compromiso tercero, con la nueva plataforma de contratación, se me ocurre que a lo mejor se podría configurar como otro canal interno que solo puedan acceder personas autorizadas, como pueden ser cualquier responsable de un sistema interno de información, y que ahí a lo mejor los miembros de las mesas de contratación, cualquiera que tenga autorización para poder participar y poder subir documentos, que pueda a lo mejor ahí meter un informe especial aportando, pues ha pasado esto, por esto, por esto y por esto. Es una manera que a mí se me ocurre de que esa plataforma de contratación a nosotros no nos ocasione un problema a la hora de hacer nuestra valoración en nuestro informe propuesta y en nuestro acuerdo posterior de resolución de estas actuaciones previas. Siempre también teniendo en cuenta que tenemos un deber de colaboración entre las administraciones públicas en el artículo 141 de la Ley 40/2015 del régimen público del sector público. Otro problema que se nos puede plantear en un sistema interno de información. Persona informante insta al sistema interno para evitar represalias que interponga un recurso especial en materia de contratación. Pone todo, por esto, te da documentación, te da hasta la fundamentación jurídica. Y nosotros planteamos, ¿un sistema interno de información tiene realmente legitimación activa ante el Tribunal de Recursos Contractuales? Si nos vamos al artículo 48.1 de la Ley de Contratos, que establece la legitimación activa, nosotros, ¿qué interés colectivo podríamos alegar? ¿Un principio de buena administración? ¿Un principio del interés público? En mi opinión, creo que no tenemos legitimación activa de los sistemas internos de información, principalmente porque, al fin y al cabo, nosotros somos un órgano administrativo dentro de la propia administración. Podríamos incurrir a lo mejor en una vulneración del principio general de que nadie puede ir en contra de sus propios actos. Pero también podemos ponderar, ¿vale? Voy en contra de mis propios actos, pero es que prevalece un principio de buena administración o de protección del interés público. ¿Pero qué problemas se me ven aquí? Pues dos principalmente. ¿De verdad un informante puede instar a un sistema interno a que haga algo? Porque, claro, tenemos naturaleza de actuaciones previas. El artículo 62.5 de la Ley 39/2015 establece la presentación de denuncia no confiere por sí misma la condición de interesado en el procedimiento. Estamos en un procedimiento administrativo que ni siquiera en el procedimiento administrativo se confiere la condición de interesado. Pero es que en este caso no estamos en un procedimiento administrativo, estamos ante unas actuaciones previas. De hecho, el artículo 25 de la Ley 2/2023 establece, viene a parafrasear ese artículo de la Ley 39, pero dice, la presentación de una información.
una comunicación por el informante no confiere por sí misma la condición de interesado. Y ya está. Omite el inciso de en el procedimiento. Por lo tanto, si nosotros en unas actuaciones previas no podemos entrar a ese fondo del asunto, yo creo que nosotros ahí tenemos un problema y además el Tribunal Supremo ya tiene dicho en materia de contratación que la defensa de la ley no es causa de legitimación, tiene que haber un interés, tiene que estar bien ponderado, que tiene que haber unas consecuencias materiales que se puedan concretar. Y luego ya por último, y no por ello menos importante, es el problema que se nos plantea cuando nos llega una denuncia y puede llegar a la conclusión que digamos, pues esto puede presentar indicios de delito. Nosotros lo remitimos al Ministerio Fiscal. ¿Qué valor tiene esa información que remitimos al Ministerio Fiscal? ¿Es una denuncia? ¿Es un testimonio? ¿Es un tanto de culpa? A mí me gusta lo del tanto de culpa porque, claro, en la facultad de inspección que tiene la inspección tributaria, el artículo 95 de la Ley General Tributaria lo llama así, que cuando en una inspección se determina que puede dar lugar a un delito, pues se remite el tanto de culpa, se dice expresamente, al Ministerio Fiscal. Pero otro problema que se nos plantea, si la denuncia es anónima, cuando nosotros se lo remitimos al Ministerio Fiscal, el artículo 265.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las denuncias tienen que estar suscritas por la persona firmante. Entonces, ¿el responsable del sistema interno cuando lo remite adopta la posición de denunciante? Y otra cosa que se me plantea. Claro, tenemos una facultad de investigación. Al fin y al cabo, el artículo 55.2 de la Ley 39 establece que las actuaciones previas de naturaleza sancionadora están orientadas a determinar los hechos que puedan motivar la incoación del procedimiento. Si nosotros únicamente estamos para valorar esos hechos, cuando remitimos esta información al Ministerio Fiscal y abre diligencias de investigación o diligencias preliminares al juzgado, se nos plantea qué posición procesal adopta el responsable del sistema interno en base a esa documentación que remite. ¿Adopta la posición de denunciante o únicamente de testigo para corroborar esas actuaciones previas que ha realizado? Eso la Ley 2/2023 no la especifica. Y si la especifica, yo al menos no la he encontrado. Y luego, al fin, y con esto ya acabo, en el artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deban perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal. Claro, deberá denunciarlo. Entonces, vuelvo a lo que he dicho anteriormente. ¿Adopta el responsable del sistema interno en su acuerdo de remisión al Ministerio Fiscal la posición de denunciante? Por tanto, como conclusión final, y no sé cómo voy de tiempo. Isaac. Perfecto. 1 minuto 32. No lo estás puesta, ¿eh? Si lo hago puesta no me sale tan bien. Eres opositor, sí. Como conclusión, yo creo que la ley debería darse una vuelta en los aspectos prácticos que yo creo que los sistemas internos de información estamos teniendo, que es el que yo conozco humildemente porque el canal externo y la autoridad independiente acaba de iniciarse y de verdad no sé cómo, pero a la hora de nosotros afrontar el día a día de nuestro trabajo, tenemos que tener esas garantías de que cuando estemos aplicando la normativa estemos seguros de que lo que estemos haciendo tiene una base normativa que cuanto menos sea lo menos dudosa posible en su aplicación. Bien, pues muchísimas gracias. Parece, Ramón. Andrea, tienes la palabra. Sí, claro. Sí, sí. Para el tiempo que no te reste. Sí. Bien, buenos días a todos. Más grande. Aquí, un poco. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Antes de nada, me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento por esa calurosa acogida por parte de los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y, en particular, darle las gracias a Javier Miranzo por contar
conmigo e incluirme en esta mesa, que además va a ser moderada por el profesor Isaac Martín. Profesor al que admiramos muchísimo y al que tenemos gran aprecio los docentes del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Bien, en una mesa dedicada a la normativa de protección del denunciante y a su incidencia en la contratación pública, me ha parecido oportuno comentar el artículo que aparece en esta diapositiva, el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, que lleva por título Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. La atención a los conflictos de intereses ha cobrado una especial relevancia, como todos saben, desde la publicación en el BOE, el 30 de septiembre del 2021, de la orden por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicha orden establece la obligación de que toda entidad que participe en la movilización de los fondos europeos asignados a este plan nacional cuente con un plan de medidas antifraude. Asimismo, prevé, entre otras obligaciones, la de cumplimentar la Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses, la DACI, y la de disponer de un procedimiento específico para la gestión de los conflictos de intereses. En el informe de fiscalización número 1515, el Tribunal de Cuentas constata algo que ya ha salido en anteriores intervenciones, y es que los esfuerzos se han centrado básicamente en un cumplimiento meramente formal de las obligaciones impuestas por esta orden estatal, sin que se hayan desarrollado actuaciones efectivas orientadas y corrección de los riesgos asociados a la gestión de los fondos. Ante el desalentador diagnóstico que nos llega del Tribunal de Cuentas, a mi modo de ver, el estudio de esta cuestión, la de los conflictos de intereses, parece inaplazable. Es más, entiendo que los mecanismos de control deberían aplicarse a los procedimientos de contratación pública, con independencia de si los fondos provienen o no del ámbito comunitario. No en vano nos exige este artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público trabajar en esa dirección. Asumiendo, por tanto, esta sería, ¿no?, una primera conclusión preliminar, que los conflictos de intereses constituyen un instrumento con vocación de permanencia llamado a garantizar la integridad e imparcialidad en la adopción de las decisiones administrativas, en los próximos minutos pues, les advertiré de algunos problemas o retos que me plantea este artículo 64. Bien, primer problema que se detecta es que el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público ofrece una definición amplia o vaga sobre lo que son los conflictos de intereses. ¿Qué dice este artículo 64? Pues cualquier situación que pudiera parecer que compromete la imparcialidad e independencia en un contexto del procedimiento de licitación. En su lugar, en mi opinión, habría sido mejor que los conflictos de intereses se delimitaran desde una doble perspectiva, la objetiva y la subjetiva. Es decir, sería sumamente positivo que se identificara, por un lado, los supuestos de hecho que pueden dar lugar al conflicto de intereses, tal como se ha hecho con los miembros de las comisiones de los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. Es decir, yo si me presento a una plaza de titular o de catedrático, hay determinadas personas que nunca van a poder estar en ese tribunal. Pues, por ejemplo, si han sido mis directores de tesis y no han pasado, creo que son 6 años, si esa persona forma parte o está incluido en mi mismo grupo de investigación. Por tanto, insisto en que habría sido sumamente positivo que una norma pues, nos clarificara los supuestos de hecho que pueden dar lugar a un conflicto de intereses. Pero también los conflictos de intereses deberían delimitarse desde una perspectiva subjetiva. Es decir, por otro lado, habría que especificar los sujetos que pueden verse implicados en ellos. Y es que, otra vez, si nos remitimos al artículo
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, ahí simplemente se alude al personal al servicio del órgano de contratación. Ahora bien, ojo, al abordar los conflictos de intereses desde esa perspectiva subjetiva, no podemos pasar por alto que nuestro ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos orientados a garantizar la imparcialidad, como las causas de abstención y recusación o el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades de los altos cargos. De ahí la necesidad de aclarar cómo se articula el desarrollo de una construcción autónoma del concepto de conflicto de intereses con estos mecanismos que ya existen en nuestro derecho. La delimitación de los conflictos de intereses debería, en mi opinión, plasmarse en una norma. Considero que lo más efectivo sería realizar esta delimitación en la Ley de Contratos del Sector Público y que ésta debería adoptar, además, la forma de una lista cerrada. Como máximo, podríamos plantearnos la incorporación de una cláusula de cierre que permitiera ampliar las situaciones generadoras de conflicto de intereses mediante instrucciones. Estas podrían ser aprobadas, pues, por ejemplo, por el OIRESCOM. Otro aspecto que debería ser objeto de discusión y que a mí, al menos, también me parece importante ponerlo encima de la mesa es si al aplicar las normas sobre los conflictos de intereses no debería tenerse en cuenta el contexto en que estos se producen y la necesidad de salvaguardar otros intereses generales. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en las áreas despobladas. Y es que una interpretación estricta de los conflictos de intereses podría perjudicar a quienes están asentados en este territorio y, en última instancia, hacer que la garantía de la imparcialidad dificulte la atención a otro interés general no menos relevante como la lucha contra la despoblación. Segundo problema. En cuanto a las medidas orientadas a prevenir los conflictos de intereses y a gestionar adecuadamente aquellas situaciones que los constituyan, existe también aquí bastante confusión. Y es que la normativa no establece con claridad a quién corresponde la responsabilidad de evitar que los conflictos de intereses lleguen a materializarse. El artículo 64, que figura en esa diapositiva, dispone, si se fijan en su primer apartado, que esta tarea recae en los órganos de contratación. No obstante, en el siguiente apartado, en el segundo apartado, ese mismo precepto impone el deber a cualquier persona o entidad que tenga conocimiento de un posible conflicto de intereses de comunicarlo de forma inmediata al órgano de contratación. Ahora bien, la norma no precisa en ningún momento el cauce procedimental a través del cual debe realizarse esta comunicación. Por tanto, un interrogante que se me plantea es, ¿podría valer el sistema interno de información? En este sentido, me resulta también muy confuso que los órganos competentes para la resolución de los recursos en materia de contratación, cuando un licitador pues, impugna la adjudicación de un contrato público alegando la existencia de conflictos de intereses, que la respuesta de los tribunales administrativos sea recriminarle a ese licitador no haber invocado esta circunstancia con anterioridad, pues por ejemplo, mediante la impugnación de los pliegos o el incidente de recusación. Por tanto, una cuestión que debería ser clarificada y además de manera urgente es la de delimitar, en caso de que la prevención y detección de los conflictos de intereses no recaiga exclusivamente en los órganos de contratación, qué otros actores pueden participar en esta labor, qué carga de prueba le resultará exigible a ese licitador. Y es que, una vez más, si leemos las resoluciones de los tribunales administrativos, en ocasiones se afirma que para que exista conflicto de intereses es suficiente que pudiera parecer que el principio de imparcialidad está en entredicho, pero otras veces sostienen que no, que hay que acreditar un resultado y que el conflicto de interés tiene que ser real y probado. Así que necesitamos aclarar qué actores pueden participar en la labor de detección de los conflictos de intereses, qué carga de prueba les resultará exigible a estos y cuál será el procedimiento a seguir en tales supuestos. Tercer problema.
Otro problema que se plantea es que el artículo 64, que no es muy largo, pero lo leemos, y resulta que no nos detalla en ningún momento las consecuencias derivadas de la concurrencia de un conflicto de intereses. O sea, no sabemos lo que son los conflictos de intereses y tampoco nos queda claro con este artículo delante y qué pasa si hay un conflicto de interés. Pues bien, ante este silencio normativo, se ha optado por buscar respuestas acudiendo a pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a diversas leyes autonómicas. Pues, por ejemplo, aquí está el artículo 52 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de diciembre de contratos públicos. Y si se fijan, y aquí está marcado, subrayado, este artículo 52 dice, declara, en caso de existir un conflicto de intereses, quien licite podrá recursar a la persona afectada, de acuerdo con lo previsto en la legislación de procedimiento administrativo común. Es decir, esta ley autonómica parece que equipara, que esto también lo puso de manifiesto el profesor Jimeno en su intervención inaugural, parece que aquí se está equiparando conflictos de intereses con las causas de abstención y recusación, cuando yo creo que no son lo mismo. Más interesante me parece, en cambio, este artículo. El artículo 103 de la Ley 11/2023 de 30 de marzo de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta última ley autonómica, al igual que pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, apela a la aplicación del principio de proporcionalidad en la elección de las alternativas de actuación. De esta manera, la exclusión del licitador en situación de conflicto de intereses solo resultará procedente cuando no exista un remedio más adecuado y menos restrictivo, como la sustitución de las personas intervinientes en el procedimiento de contratación. En mi opinión, esto está muy bien, pero está en una ley que se aprobó en la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, la ley de contratos del sector público debería, si quiere, tomando como modelo este precepto, especificar las consecuencias derivadas de la concurrencia de un conflicto de intereses y articular, esto también sería importante, un procedimiento contradictorio a través del cual dichas consecuencias puedan hacerse efectivas, garantizando la audiencia de las personas afectadas, al igual que se hace, por ejemplo, con los candidatos o licitadores cuando se sospecha que su participación en la preparación del procedimiento de contratación ha podido falsear la competencia. En consecuencia, sería necesario articular un procedimiento que respetara los principios de legalidad y proporcionalidad, partiendo de la base de que, y esta es mi opinión, que la exclusión del licitador, a día de hoy, una vez formulada la propuesta de adjudicación, solo sería viable mediante la revisión de los actos administrativos. En otro orden de consideraciones, y si atendemos a los efectos que puede tener la apreciación de un conflicto de intereses, entre los que se encuentra la exclusión del licitador, cabría entender, al igual que sucede con las prohibiciones de contratar, que nos encontramos ante una norma limitativa de derechos. Y como es sabido, este tipo de normas debe ser objeto de interpretación estricta, sin que quepa su aplicación analógica ni extensiva. Ello aporta un argumento más, un argumento adicional para defender la necesidad de delimitar, de una vez por todas, que debe entenderse exactamente por conflicto de intereses. También soy muy crítica, esto también salió en alguna de las ponencias, con la utilización no siempre suficientemente, pausada y reflexionada de atraer conceptos y definiciones procedentes del marco normativo de la Unión Europea, cuya, al final, proyección práctica en la realidad administrativa genera bastante confusión. Estoy aquí pensando cuando de repente empezamos con las 3 categorías de conflictos de intereses, el potencial, el real, el aparente. Bueno, hay que tener cuidado a la hora de esas definiciones europeas, asumirlas sin más en nuestra práctica diaria. A tenor, entonces, un poco de lo que les acabo de exponer y explicar, 2 conclusiones podría extraer. Espero que esté dentro del tiempo. Vale.
Bien, pues en virtud del deber establecido en el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, de que cualquier persona o entidad que tenga conocimiento de un posible conflicto de intereses lo comunique de forma inmediata al órgano de contratación, y teniendo en cuenta ese amplísimo ámbito de aplicación material de la Ley 2 de 2023, ¿qué puede pasar? Pues no sería extraño que, como este artículo 64 tampoco ha sido objeto de desarrollo, algunas comunicaciones que se reciban pues, a través del sistema interno de información o del canal externo denunciaran la existencia de conflictos de intereses. Problema, a la hora de valorar si esa comunicación debe admitirse o inadmitirse, o a la hora de valorar si pues los órganos de contratación están actuando correctamente y están excluyendo a aquellas personas que no deberían, apartar a aquellas personas que están participando en ese procedimiento de contratación, claro, el artículo 64 nos dice muy poco. Y eso, al final, nos genera un problema que a mi modo de ver solo tiene una solución, y es la de delimitar de una vez por todas los conflictos de intereses desde esa doble perspectiva, como digo, la objetiva y también la subjetiva. Y también es fundamental y esencial describir con claridad en la Ley de Contratos del Sector Público las consecuencias de la concurrencia de un conflicto de intereses. Si ese desarrollo del artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público no se lleva a cabo, lo que nos vamos a encontrar, y que ya se ve en la práctica, pues son ciertos vaivenes interpretativos por parte de los tribunales administrativos que resuelven los recursos que se interponen en materia de contratación. Una inseguridad jurídica que resulta especialmente perjudicial para la gestión de un canal de denuncias, pero también pues, para la lucha contra la corrupción en un sector bastante propenso a las irregularidades. Por tanto, estas serían mis últimas propuestas, y de nuevo gracias al director de la jornada por permitirme estar hoy aquí y además conocer en persona a muchas personas que leo y cuyos trabajos pues, me han servido pues, de gran utilidad para preparar esta ponencia, pero muchos más trabajos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Pues nada, damos la palabra a Óscar para que cierre esta mesa, y creo que con suerte vamos a tener unos minutitos para el debate. Adelante, Óscar. Vale. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Isaac, y también, bueno, me sumo, ¿no? Al agradecimiento inicial, pues, ¿no? En primer lugar a Javier por la iniciativa de organizar esta actividad, creo, tan interesante sobre temas que, como ya también has anunciado, ¿no? Me vienen preocupando ya hace muchos años. Y, bueno, no solo ha sido un lujo por esto poder participar activamente, ¿no? en una actividad pues, que me proponía Javier, sino que además el hecho de que la moderación de la mesa, ¿no? Sea, ¿no? Por el profesor Isaac Martín, pues ya ha sido un lujo que creo que no tendría dinero suficiente para pagar este privilegio. Bueno, simplemente, claro, ya que cuando me llegó la propuesta de tema, ¿no? Bueno, se conoce un caso de corrupción en el marco de un contrato, ¿es conveniente que quien lo conozca lo denuncie? Bueno, diríamos que sí, pero, ¿cómo decirlo? ¿Tiene garantías o se expone a riesgos excesivos? Y claro, yo ahí estoy haciendo un pequeño análisis y yo creo, claro, le recomendaría casi que no denuncie nada, o sea, que recoja todo, se vaya a su casa. ¿Por qué? Voy a exponer una serie de problemas que, bueno, que al menos todavía en esta fase inicial, ¿no? Porque ya se ha comentado, ¿no? Todavía no tenemos interpretaciones exactas de cómo entender algunas cláusulas quizá imprecisas, ¿no? Que requieren cierto acompañamiento interpretativo para su aplicación. Entonces, bueno, de momento al menos caben interpretaciones que yo creo que no son muy positivas desde el punto de vista de la efectividad.
yo creo, la doble finalidad, ¿no?, que tiene la normativa. La primera, reducir o limitar el número de incumplimientos, la cultura de la legalidad o del cumplimiento, como queramos llamarlo, y la segunda, la protección de las personas que colaboran en este descubrimiento de irregularidades, ¿no? Es decir, que haya indemnidad para quien ayuda a reducir el número de infracciones en el ordenamiento, ¿no?, por parte de agentes o personas, tanto en ámbito público como privado. Entonces, bueno, cubriré dos aspectos, tanto la investigación de la denuncia, de la información que se presenta, como luego la protección del informante. Es decir, si sirve y para qué sirve presentar la información, y luego, pues, si la persona que lo haga va a encontrar protección y bueno, de qué forma puede tratarse, ¿no?, estas cuestiones. Aquí, bueno, yo el primer elemento, ¿no?, cuando se presenta esa comunicación con la información del posible caso, para enmarcarlo en esta actividad, pues el posible caso de corrupción en contratación pública. Bueno, ¿qué se hace? La persona que lo investiga, sobre todo en ámbito privado se dice, ¿no?, que tiene esta figura como de directivo y quizá tenga más independencia, pero en ámbito público, quien se encarga de hacer estas investigaciones internamente, ¿hasta qué punto tiene independencia, autonomía? Sí, para hacer sus funciones las tendrá, no recibirá órdenes, pero su puesto, digamos, un poco originario, que hace que acabe asumiendo esas funciones, es tan independiente, ¿no? Bueno, lo primero que se constata es que yo creo que no hay protección como tal, es decir, la ley no ofrece protección, quizá no es el lugar para ubicar protección a esa persona, pero la ley no ofrece protección para las personas que se encargan de hacer las investigaciones a nivel interno. Y de hecho ha habido casos, al menos en Cataluña se han conocido varios, que las personas, pues, que se han encargado de hacer investigaciones han sido las primeras despedidas. Entonces, bueno, la ley, dentro de qué personas están protegidas, sí que establece alguna cláusula que podría entenderse que la persona que está haciendo estas tareas de responsable, investiga los hechos comunicados, podría estar protegida, ¿no? Aquí, bueno, la primera cláusula, se ofrece asistencia a la persona informante en el momento, ¿no?, en el proceso este de comunicarlo. Claro, aquí yo creo que además hay un ámbito muy bueno para proponer un cambio de concepción de para qué sirve el sistema interno y qué hacen los responsables. Pues podría ser perfectamente ofrecer asistencia, asesoramiento antes de que formule esta comunicación. Luego también se prevé la posibilidad de que esté relacionado, ¿no?, se habla de compañeros de trabajo familiares que estén relacionados con el informante. Pero, claro, aquí esta vez es la única relación que tienes que forman parte de la misma organización. No sé si eso es suficiente, pues no estaría todo el mundo protegido, ¿no? Entonces, bueno, aquí al menos yo veo ciertas dudas para, aún siendo posible en algunos casos, yo creo, entender la protección, para la persona que investiga no siempre estaría garantizado. Sí que creo que esto era uno de los puntos que se pretende modificar, ¿no? Es decir, sí que en julio me parece que se comunicó varias posibles modificaciones de la ley. Creo que una iba en este sentido, de que haya como más protección para las personas que investigan. En cualquier caso, sí que parece que la protección un poco, yo lo he llamado indirecta, no sé si sería la palabra, pero bueno, la protección indirecta a partir del régimen sancionador, ¿no? Es decir, si en una organización pública o privada se dificulta la investigación de los hechos comunicados, por ejemplo, despidiendo al que investiga, pues se estaría impidiendo, frustrando, ralentizando el seguimiento de la información. Entonces, por vía de régimen sancionador, seguro que existe esta protección para la persona que se encargue de las investigaciones. Bueno, pero a mí lo que quizás es uno de los puntos que más me ha preocupado, que yo creo que la ley 2/2023 deja margen, pero no aprovecha la oportunidad de esta interpretación, es que aparte de hacer como una pequeña investigación, que ya sabemos que sirve de poco y casi sigue repartiendo los papeles luego entre otras autoridades o organismos, lo que sí que veo que parece ser que se permite, esto está ubicado en el artículo 32, ¿no?, que se refiere al tratamiento de datos, se permite adoptar medidas correctoras en la entidad a partir de la información recibida. Entonces, bueno, esto quizá nos lleva un poco a pensar en que, además de llevar a cabo, pues, las investigaciones que corresponda, en su caso iniciar
los procedimientos para depurar responsabilidades, esa comunicación interna tiene sentido por otra cosa, porque tiene potencial para mejorar organizativamente en los procedimientos internos, en los protocolos internos o en cualquier otra medida, quizá no tan formalizada a nivel interno en una organización, la prevención de incumplimientos similares en el futuro. O al menos yo entiendo así medidas correctoras. Es posible que lo esté leyendo fatal. Entonces paso ya al bloque de protección de persona informante. Aquí, ¿qué sucede, ¿no? Es decir, la primera cosa que yo me preguntaba, ¿qué espacios, así lo he escrito, no sé tampoco si sería quizá la mejor formulación, pero espacios de desprotección que abre la ley, ¿no? No siempre creo que quede muy cerrado que va a haber protección y una persona que informa no se expone a riesgos digamos, de represalias sin la contrapartida de tener estas medidas a su disposición. Entonces, bueno, un primer punto es que cuando no se admite una información, una denuncia, parece ser que eso ya excluye la aplicación del régimen de protección. Claro, en el primer, no sé si se puede leer bien, ¿no? Sería la letra A. Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido inadmitidas por algún canal interno de información o por las causas respecto al canal externo. Claro, ¿qué quiere decir? Aquí yo al menos como lo estoy interpretando es que una información que un canal interno la inadmite, por ejemplo, pues porque las están admitiendo todas, porque no quieren investigar. Aunque después el canal externo la admitiera, no permitiría la protección, ¿no? Porque habría sido admitida ya por un canal interno. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto es una cláusula afortunada si es que se interpreta al menos de esta forma que estaba diciendo. Y luego otro punto que creo que dificulta quizás la protección es la cláusula del artículo 7.4, que se refiere a canales internos y se dice que se puede ampliar el ámbito material, ¿no? Eso que hemos comentado, que la ley respecto de infracciones del ordenamiento interno se refiere a las que son, digamos, penales o administrativas graves muy graves. Entonces, bueno, se permitiría que un canal interno ampliara digamos, abanico material de hechos comunicables y podría ser pues, infracciones leves o malas prácticas que no están tipificadas como infracción, pero lo que se dice y se deja bien claro es que esas comunicaciones y los remitentes quedan fuera del ámbito de protección. Es decir, que se admitirá la denuncia, se abre el riesgo de sufrir represalias porque se está molestando en la organización y además la ley ya le avisa que no va a tener protección. 5 minutos. Siguiente elemento que me gustaría destacar es que quizás las medidas de apoyo que se prevén en el artículo 37 puede ser que tengan algunas dificultades de aplicación, al menos según cómo se vaya interpretando. Claro, según el artículo 37.1, parece que son medidas que se aplican a alguien que ya ha presentado la información, la denuncia, y entonces a partir de ahí se activaría el régimen de estas medidas de apoyo. Pero al menos algunas yo creo que son esenciales que vayan antes de esto. Es decir, por ejemplo, el asesoramiento, información sobre procedimientos, recursos disponibles, protección frente a represalias. Quizás es importante conocer todo esto antes de formalmente presentar la denuncia. Porque, por ejemplo, saber si por aspectos de ámbito material o por cualquier otra cuestión o por gravedad, ¿no? Hay que ser experto jurídico y conocer casuística para decir, bueno, pues estos hechos, no, esto acaba siendo habitualmente leve. Entonces, es decir, que quizá esa información la tiene que recibir la persona informante antes de presentar la información entonces, para que decida los riesgos a los que se expone y la cobertura o protección que eventualmente podría llegar a tener. Y luego el otro aspecto que señalo es apoyo psicológico
y económico, financiero, que sería la última cláusula, que bueno, esto realmente no es preocupante, o bueno, es decir, es un ámbito que queda muy discrecional, además se dice que es excepcional, pero el problema que veo, aparte de quizás toda esta excepcionalidad, sí que, bueno, no sé, si nos gusta la discrecionalidad, pues lo vemos bien, y si no nos gusta tanto, pues lo veremos mal, pero esto ya depende de cada uno. Lo que quizás es un poco, o hay que tener en cuenta, es que en cualquier caso ahí se reconoce únicamente respecto de la autoridad de ámbito estatal. Entonces, las comunidades autónomas que quieran tener una autoridad específica, pues cuando hagan la ley correspondiente van a tener que replicar esta cláusula, porque si no lo hacen, este tipo de apoyo no podrían prestarlo. Entonces, bueno, traigo algunos datos un poco para contextualizar. He dirigido un proyecto de investigación justamente sobre estos aspectos de denuncias, canales, sistemas de información y medidas de protección. ¿Qué contesta? Hicimos una encuesta, contestaron más de 5.500 empleados de la Generalitat de Cataluña y entonces, bueno, hemos recibido algunos datos y simplemente para contextualizar he traído algunos resultados. Que no se puede ver, lo doy por hecho. Y además, yo que soy del club de mucha miopía, pues esto sería imposible que lo viera. Cuando se pregunta, ¿no?, ¿qué medidas de apoyo y protección consideraría necesaria en caso de que formulara una alerta o una denuncia? Lo primero que se pide es multirespuesta, lo digo por igual si se ven los números no cuadraría con el resultado que he dicho de personas que contestaron. Es sobre todo confidencialidad y anonimato, esto sería lo más importante, que no se conozca la identidad de la persona que lo comunica. Después estaría el apoyo jurídico, digamos, ¿no?, esta asistencia jurídica. Y el tercero era este que decíamos que era tan discrecional, excepcional y de la autoridad estatal, apoyo psicológico y de salud mental. Es decir que, pero bueno, esto es percepción. Esto es percepción. Es decir, aquí eran personas que no habían denunciado, no habían hecho uso de ningún canal, pero pensaban que si lo hacían necesitarían sobre todo esas cosas. Entonces, bueno, segunda fase, aquí ya datos de los que sí que habían hecho uso de canal de denuncias, interno o externo, que eran muchos menos, solo 141 personas de todas las que contestaron. ¿Qué represalias son las que en mayor número nos comunicaron que habían recibido? Discriminación, trato desfavorable e injusto, ostracismo, ambiente hostil en el entorno de trabajo, coacciones, intimidaciones. Y, en su caso, si habían pedido medidas de apoyo o de protección, ¿qué es lo que habían pedido? Y, sobre todo, y volvemos a lo mismo, la más contestada es la activación de protocolos de acoso. Y la segunda era apoyo psicológico de salud mental. Entonces, claro, la medida que es más excepcional, más restringida, es justamente, posiblemente, la más necesaria y solicitada. Y después, sé que ahora estoy fuera de tiempo, pero acabo en 20 segundos. La última idea que sí que me gustaría transmitir es que es importante, desde el punto de vista de la protección de las personas que informan o que denuncian, que esto no es una responsabilidad solo de las autoridades externas, de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y de las autonómicas, sino que hay una corresponsabilidad en la protección. La ley lo deja caer un poco en el artículo 41, al final, lo que he marcado, ¿no? Dice, esto se entiende sin perjuicio de las medidas de apoyo y asistencia específicas de cada entidad. Pero no porque puede ser que existan, ¿no?, sino que yo diría que deben existir, se deben aplicar. Y ¿por qué no? Los responsables de los sistemas internos deberían tener ciertas herramientas ya para detectar los riesgos de represalia futura, ¿no?, que puede sufrir cualquier persona que haya hecho una denuncia o haya presentado una información. Eso es todo. Muchas gracias y perdón por el minuto extra. Gracias. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Tenemos un tiempo muy breve para una pregunta. Quien se lanza, así no la vamos a aprovechar. Seguro que han surgido cosas. Pues sí, adelante. No,
no quería abusar de mi Abusa. pero si no, sí que me han encantado las diferentes ponencias y me han surgido muchas ideas y muchas dudas porque se han planteado muchas dudas, que es lo que está afectando, ¿no? Este nuevo sistema de denuncias y el canal, pero sobre todo yo quería plantear algo con respecto a una cuestión que ha salido en las dos, sobre todo las dos primeras, aunque es un poco transversal, que es en esta confusión que hay a veces con el ámbito o las posibles limitaciones del ámbito objetivo y la posibilidad de plantear experiencias sobre conflictos de intereses. Yo es que creo que al final la ley, en ese ámbito en concreto, en la limitación del ámbito objetivo, se ha desviado un poco quizá del foco inicial que era todo el sistema de protección del denunciante, que estaba pensado fundamentalmente para prevención de la corrupción. Eso es la ley nuestra nacional. Ha dejado un poco de ser así porque se refiere únicamente a infracciones administrativas graves o muy graves sin delimitarlas sectorialmente. Y sin embargo, al hacer esa delimitación formal o jurídica de la tipificación de la sanción, deja fuera, al menos en sentido estricto, este tema de, por ejemplo, los conflictos de interés, que yo creo que inicialmente estos canales estaban pensados, quizás sobre todo, me atrevería a decir casi, para estas cuestiones de posibles, por ejemplo, conflictos de interés, que no son en sentido estricto, ni siquiera de regularidad de sus fracciones, creo que son situaciones de potencial riesgo. Entonces, no será más que nada una reflexión y un poco qué pensabais, e incluso si veis viable en una interpretación un poco extensiva de la ley, el admitir estas denuncias por conflicto de interés y en su caso extender la protección, que eso, claro, se plantea el problema que decía Óscar También, que la propia ley parece limitarlo. Bueno, creo que a mí me parece un problema de aplicación que creo que se ha planteado transversalmente y, bueno, un poco de vuestra opinión sobre esta cuestión y cómo se podría atacar. ¿Quiere decir algo? Bueno, podría... claro, yo sí que veo un elemento importante, ¿no? Yo creo que se ha discutido que es el hecho que estos incumplimientos se deberían vincular con el interés público, por así decir, ¿no? Es decir, de acreditar que esto tiene una relevancia pública, ¿no? Y me parece que sí que hay un momento en la ley que se excluye de alguna manera lo que sería específicamente denuncias sobre conflictos interpersonales, pero claro, eso aparece, ahora lo estaba buscando y no encuentro dónde. Pero en cualquier caso no sirve eso para delimitar el ámbito objetivo. Y de hecho, como decíamos antes, que posiblemente si se hubiera incluido esa vinculación, ¿no?, al interés público, no hacía falta vincularlo a la gravedad del incumplimiento, porque puede haber cosas que, por lo que sea, por política legislativa, no se han tipificado como infracciones de mucha gravedad, pero que sí que afectan al interés público y además por lo que se ha comentado incluso también de limitar conflicto de interés y qué incumplimientos se asocian a conflicto de interés. ¿Quieres comentar algo? Claro, estábamos mirando. Me A ha ver, activado yo sí, es el 35. el 35. Sí. A ver, yo simplemente, y esto creo que es la conclusión que yo os traigo después de haber analizado el tema de los conflictos de intereses, que si yo quiero valorar si la actuación de esa administración se ajusta a la legalidad o no, yo necesito saber qué es un conflicto de interés. Y entonces eso el artículo 64 no lo dice, es que no nos da ni pistas. Entonces, claro, cuando hay una norma que es vaga o imprecisa a la hora de acotar qué son los conflictos de intereses, ¿qué puedo hacer? Pues me voy a las resoluciones de los tribunales administrativos. Y resulta que cada uno tiene una visión de este tema. Es decir, hay algunos que equiparan conflicto de intereses a las causas de abstención y recusación, que yo creo que son cosas distintas, porque si no, pues para qué utilizamos una palabra nueva, ¿no? O sea, vamos a simplificar las cosas. Pero no, a mi modo de ver, con conflictos de intereses buscamos una garantía más para alcanzar esa imparcialidad. Entonces, yo aquí lo que defiendo y propongo es que, al igual que, pues, ahora barriendo para casa, ¿no? Al igual que nosotros, pues en el ámbito universitario hemos acotado las situaciones que hay que evitar, pues ¿por qué no hacemos eso en el ámbito de la contratación pública?
sin la necesidad de tener que ir buceando por cada una de las resoluciones y diciendo, pues en este caso se entendió que esto era conflicto de interés, pero aquí, mira, parece que ya no. No, eso digamos que no es viable y eso al final lo que genera es una inseguridad total que dificulta mucho pues también la labor de aquellos que están detrás de los canales de denuncias, ¿no? Entonces yo creo que urge sí o sí desarrollar más ese artículo 64. Sí, yo, al hilo de lo que daba la reflexión de los conflictos de intereses, claro, nosotros, por ejemplo, pongo nuestro papel, nos entra una información sobre un conflicto de intereses, ya de por sí se inadmite de plano porque te coges el listado del ámbito objetivo y dices qué omisión de acción ha vulnerado el derecho de la Unión Europea del anexo de la Directiva de Protección Informante o qué infracción administrativa grave, muy grave, está vulnerando un conflicto de intereses. Ya, así, conforme entra, se puede inadmitir de plano por falta de competencia. Claro, ahí ya podemos entrar un poco a el tema de la protección del interés público, había mencionado el tema, me gusta a mí lo de la buena administración, que a lo mejor también se adopta en muchos pronunciamientos jurisprudenciales, que ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, en la Consejería de Agricultura, que yo he trabajado ahí durante un tiempo, al ser organismo pagador, tiene un plan específico de lucha antifraude por sus ratios sociales, por el tema de la política agraria comunitaria en el PEPAC, y dice, bueno, vale, nosotros no tenemos competencia, pero como sabemos quién es el órgano competente que trata estos temas, hacemos uso de la definición por antonomasia de canal y hacemos de canal. Hacemos de un conducto. Se lo remitimos y, claro, como ha dicho el compañero de mesa Oscar, ¿tiene protección? Pues no. Ahí ya va a entrar un poco en la prudencia con las personas con las que estás tratando, a ver a quién se lo mandas, porque está claro que a un correo corporativo impensable. Así que primero intentas llamar por teléfono y decir que te voy a mandar esto, porque claro, hay que tener un poco de prudencia en estos casos que se están remitiendo informaciones que no son competencia de un sistema interno de información, pero que a lo mejor te ha dado unos indicios de verosimilitud suficientes como para que por lo menos se pueda adoptar una medida correctora o simplemente que en el ámbito de sus competencias, aunque no sea una infracción, pero que puedan adoptar otro tipo de medidas. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres ponentes. Llega el momento de concluir muy brevemente para señalar, bueno, yo creo que en la mesa ha quedado de manifiesto, por un lado, la importancia del contexto cultural, porque delimita la aplicabilidad de las opciones del legislador, en este caso del legislador europeo, en relación con el sistema español. Claro, lo decía al principio Ramón, ¿no? Chivato, el chiquitito, a nosotros nos enseña a decir no preguntes, no señales. Esto condiciona la aplicación de opciones que quizás no están pensadas para un contexto cultural como el nuestro. En segundo lugar, la importancia de regular bien. Han salido no pocas dudas interpretativas que se derivan o bien de la falta de conexión, de interconexión de bloques normativos o bien sencillamente por falta de adecuación al contexto aplicativo, ¿no? Y por último, la importancia de cumplir bien la normativa, no quedarse en un mero cumplimiento formal, porque están en juego intereses y derechos públicos y privados muy relevantes, ¿no? Bueno, yo creo que esto pone de manifiesto la necesidad de optar por foros como este, por mesas críticas como la que hemos tenido y, desde luego, por la reflexión y el debate. Muchísimas gracias.